todos debemos trabajar para prevenir esto que le vamos a mostrar a continuación. Para terminar, por favor, en los últimos 30 segundos, vea usted los síntomas para que los tome en cuenta, muy parecidos de repente en nuestros menores a una infección respiratoria aguda, pero ahí le doy algunos casos para que usted, o algunos detalles para que usted los tome en cuenta. Una capturita de pantalla, una fotito, y de esa manera va a tener el dato exacto de cuáles son los síntomas que deben llamar nuestra atención. Está haciendo frío, señores, está haciendo mucho frío, se siente acá en la primera hora y seguramente usted en casita pues tome nota los datos del tiempo y el radar del clima a continuación en los 9 departamentos. ¿Qué va a suceder en la sede de gobierno? Amanece con 8 grados, la máxima de 21, la mínima de 3 grados, parcialmente nublado, saldrá el sol, pero también va a ser un poquito de frío. ¿Qué sucede en Santa Cruz? Amanece con 16 grados, la máxima 21, la mínima de 15, lluvioso, así que a sacar el paraguas en Santa Cruz para evitar que la lluvia moje la ropita, ¿verdad? Que pase la yacta, amanece con 11 grados, la máxima 23 y la mínima de 6. Parcialmente nublado estará en Cochabamba. Seguimos revisando hasta que la capital del folclore amanece con 2 grados, la máxima de 15, la mínima de menos 4. Y estará despejado, pero a la misma vez se sentirá un poco de frío. ¿Qué pasa en Tarija? Amanece con 6 grados, la máxima de 16, la mínima de 2. Nublado estará en Tarija también, no está de más la chamarrita con los guantecitos. Potosí amanece con 1 grado centígrado, la máxima de 17, la mínima de menos 5. Despejado estará en Potosí, pero también va a estar haciendo un poquito de frío. Pero también, ¿qué sucede en Chuquisaca? 10 grados centígrados, la máxima de 15, la mínima de 6, nublado en Chuquisaca. Ahí está, para que usted lo tome en cuenta en los 9 departamentos, cómo estarán los datos del tiempo. Cambiamos totalmente de información. Así es, nos ponemos un poquito más serios. Porque si usted sabe, este fin de semana y a un inicio lo decíamos en las noticias internacionales, esta guerra que se está desatando y las consecuencias a nivel mundial. Analizamos el mismo. Así es, Kerin. Es un tema polémico, es un tema que está dando un movimiento político, económico y social a nivel mundial. Un momento muy complicado que se está viendo el país, diferentes países que están implicados en esto. Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares de Irán y esto complicó más la situación que se tenía en contra de Israel. Y ya se está dando la pregunta de que si estamos rumbo a una tercera guerra mundial, ya que diferentes países están dando posiciones de querer ingresar a este conflicto en este tiempo. Para más información, detalles y datos acerca de este tema tan polémico, tan fuerte y duro para este momento en nuestro mundo, en nuestro país, hablamos con el doctor Javier Vizcarra, quien es analista internacional, quien nos va a despejar dudas que se tiene también a nivel Latinoamérica. ¿Cómo esto podría afectar a estos países si estamos rumbo tal vez a una tercera guerra mundial? Doctor, sea bienvenido a Primera Hora. Gracias, Carlos. Un placer estar en la Primera Hora y son muchas preguntas. Y hace un instante veía una transmisión en directo donde en el norte de Teherán había ataques aéreos, de modo que había una densa humareda. La situación realmente es conflictiva. Estamos ante un escenario de conflicto en desarrollo. Y lo más visible por ahora es que el ataque de Estados Unidos a Irán ha provocado un estado de total incertidumbre mundial. La geopolítica global se está reconfigurando, no solo vertiginosamente, sino incluso con violencia, y hay guerras en varias latitudes. El presidente Donald Trump calificó el ataque a las centrales nucleares de Irán como espectacular. Y es cierto, Carlos. 6 sofisticados bombarderos B-2 construidos de una forma casi como de un murciélago volaron alrededor de 30 horas entre ida y vuelta para llegar de Missouri, Estados Unidos, al centro hasta Irán para soltar 12 bombas llamadas Bunker Buster o capaces de penetrar en el terreno y alcanzar en el interior las centrales nucleares de enriquecimiento de uranio. No llegaron a la parte de los reactores de otro lugar donde están en Irán, porque claro, eso podría provocar un desastre mayor.
Según Estados Unidos, Carlos, el daño ha sido devastador, pero está pendiente una segunda evaluación que con seguridad será clasificada. Irán no ha confirmado el grado de destrucción y se especula que muchas de las instalaciones pudieron haber sido movidas mucho antes del ataque, algo que no lo vamos a saber. ¿Habrá represalias? Y ahí respondo a tu pregunta. Es probable y deben estar siendo evaluadas cuidadosamente. Y aquí entra el otro análisis, el impacto económico mundial. De cumplirse la amenaza iraní de afectar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, por donde pasa gran parte del petróleo que se exporta a los países del Asia y Europa inclusive, las consecuencias pueden ser inclusive hasta de una recesión mundial, porque por ese estrecho pasan, dice, el 20% del petróleo mundial que se comercia. De quedar bloqueado como parte de una represalia iraní, el precio del barril de petróleo podría subir fácilmente a los 100, 120 dólares, afectando a todas las economías importadoras. Ahí están China, India, Japón, Corea del Sur, incluso parte de la Unión Europea. Por eso Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le ha pedido a China, que es aliado de Irán, que pueda disuadir al régimen de los ayatolás de abstenerse de tan peligrosa acción. Además, allí están no solo los intereses de los compradores de petróleo, sino de los exportadores alrededor del estrecho. Está Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, que son los que sacan su petróleo por ese lugar, que serían los afectados. Entonces, vuelve el concepto con el que inicié mi impresión al comenzar mi intervención sobre qué ocurre, que estamos ante una peligrosa incertidumbre. ¿Afecta a Bolivia? Claro que sí. Somos ahora importadores de combustibles que se pueden encarecer a niveles insostenibles. Y en lo político, ya hemos visto, el gobierno rápidamente, el gobierno del MAS, ha salido a decir en la línea del eje Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, que protesta contra este ataque y por ello nuestra Cancillería ha publicado precisamente esa versión. Entre tanto, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, que son permanentes, y uno no permanente, que es Pakistán, han pedido una resolución para que el Consejo determine un alto al fuego incondicional. Obviamente, esta propuesta no tendrá un resultado favorable por el derecho a veto que tiene Estados Unidos en el más importante órgano de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, mostrando de esa forma que esta organización necesita una remoción y pronto. ¿Y qué ha violado Estados Unidos? Ha violado, claro, sí es verdad, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el artículo, aquí está, 2.4, que dice que los miembros de la organización deben abstenerse de hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. De modo que, y con esto cierro, Carlos, creo que te he podido dar un panorama más o menos global de la situación. Con esto cierro, estamos en una situación de verdadera incertidumbre para el mundo. No sabremos las consecuencias todavía que va a tomar la decisión de Estados Unidos de atacar a Irán. Doctor, es una situación complicada, como usted bien decía, con los datos que se tuvieron ya de estos meses, de estos días que se están viendo devastados, países que están siendo afectados por esta problemática. Recordemos que en el año 2007, Evo Morales optó por consolidar una alianza con Irán, el mismo que también en los siguientes años con el gobierno del Movimiento al Socialismo, en este caso con Luis Arce Catacora, se profundizó más. De agravarse este conflicto, ¿Bolivia tendría que ingresar para apoyar a Irán en este conflicto que se ve a la vuelta de la esquina? Yo creo que es más un apoyo todavía político el que tenemos, naturalmente, como parte de ese acuerdo que el ministro de Defensa el año pasado firmó en Teherán con su par iraní para temas justamente de defensa. Y esto nos está ocasionando serios problemas. No por nada, la Argentina ha decidido movilizar 1.300 efectivos a sus fronteras norte y este para cuidar que no ingresen, en este caso de Bolivia, temas como el narcotráfico y, por supuesto, lo han mencionado y está en toda la prensa argentina, temen que incluso el terrorismo pueda circular por esas rutas, porque ellos consideran que el acuerdo con Irán deja un resquicio muy peligroso de estas vinculaciones que tiene Irán, por supuesto,
con grupos como Hezbollah, que es sumamente duro, por supuesto. Ahí en imágenes veo el avión que parece un murciélago volando, que es el que ha llegado de Missouri hasta Teherán. Realmente algo espectacular, como decía el señor Donald Trump. Doctor, o sea, usted hablaba acerca de estos aviones, 7 en específico que se estaban utilizando para hacer el bombardeo directo a las instalaciones nucleares de Irán. Todo, como Donald Trump lo decía, para evitar un conflicto bélico que iba a amenazar miles y millones de vidas. Esto viola derechos internacionales. ¿Qué parte de la ONU tendría que ser para poder desplegar, para poder evitar este tipo de conflictos que podría afectar al mundo entero? Bueno, la ONU tiene el Consejo de Seguridad, que ha sido llamado de emergencia. Ya se ha presentado una propuesta de resolución para un alto al fuego incondicional, pero con seguridad que no va a tener vamos a decir, un resultado favorable, porque Estados Unidos tiene derecho al veto. Y eso nos muestra una organización que ya está en una etapa en la que evidentemente hay que pensar seriamente en su reestructuración. Tiene que cambiar. Ya las hegemonías han cambiado en el mundo, esta reconfiguración. Hemos pasado de la Guerra Fría a la bipolaridad, a la multipolaridad, incluso en un momento dado hasta la unipolaridad, a un mundo hoy multipolar. Pero más que eso, a un mundo, como decía un hindú, conocedor de las relaciones internacionales, Ayarta, que estamos en un mundo multiplex, es decir, que ya no son solo los estados los que intervienen en las grandes decisiones de los estados, del mundo entero, sino también organizaciones, grupos, corporaciones. Hay muchos factores de poder y todo esto se está reconfigurando en el mundo. Carlos. Y exactamente, agradecemos todos los datos que nos acaba de dar, doctor Vizcarra. Datos importantes, como usted bien lo decía. Esto podría afectar no solamente a los países que están implicados en esto, países de Latinoamérica, países de Norteamérica, prácticamente todos los continentes estarían metidos en este problema porque se está dando a conocer esto. Una problemática que esperemos que tenga solución. Muchas gracias, doctor Vizcarra, por su tiempo. Un placer, como siempre, Carlos, estar en contacto con Televisión Universitaria y en este programa a primera hora. Muy gentil. Muchas gracias, doctor. Esperemos tenerlo en una próxima ocasión para tener más temas de estos, para tener el avance de la información y que se pueda reflejar aquí en A Primera Hora de Televisión Universitaria.